Buenas noches, queridos amigos, una vez más, buenos días, buenas tardes, como siempre, una vez más aquí reunidos con Gabriel Zapp y nuestro queridísimo arregla todo, músico, compositor y etcétera, Diego Rodríguez, que me está arreglando la máquina de mi hijo, que a ver si puede andar o no puede andar. Bueno. Les saludamos a todos, bendiciones para todos. Hoy seguimos con el tema Apocalipsis 2 y la iglesia de Esmirna, o el mensaje a Esmirna. ¿Cómo están, chicos? Bien, te saludo, Gaby, Diego. ¿Cómo anda, gente? Bien, bien. Acordémonos algo, saludemos allá. Acabo de dejar el barco anclado. Y a un buen estilo de viejo lobo de mar, estoy aquí con un frío polar en mi casa. No, está muy frío, ha venido mucho frío, está muy frío, no sabemos si está nevando. Bueno, yo parece cuando voy a pasar el servicio meteorológico, ¿no? Porque siempre al principio me preguntan cómo está Córdoba. No, pero está helado, en serio. Se ha despejado, así que va a caer helado esta noche. Así que estar tempranito en casa, abrigado. Y estamos todos en casa. Está nevando. ¿Cómo? Está nevando de lo lindo en el sur. Sí, está nevando. En cualquier momento me saludan los pingüinos. Bueno, saludamos a Alberto Díaz, hasta lo último de la tierra. Acordémonos que estábamos ahí en vivo también. Vamos a salir para Centroamérica, todos los hermanos que nos van a ver. Bendiciones, Alberto. Bueno. A Rosa también. Los bendecimos desde acá. Muy bien. Saludos a todos los amigos. Todos los que nos escuchan. ¿Alguna vez que se sumen? Sí. Claro. Ahí, buenísimo. Desde ya que la vamos a organizar. Vamos a organizar algo lindo. Ahora no puede llegar a cualquier lado, ¿no? Hasta lo último de la tierra llega. Sí, hasta lo último. Hasta lo último de la tierra. Así es. Bueno, compartan, gente, compartan el link y súmense con sus opiniones, con algunos pedidos, algunas necesidades para tratar más adelante. Hay que aclarar. Planteamos una necesidad o no. Sí. Che, hay que aclarar que aceptamos que se sumen de manera negativa y de manera positiva también, ¿no? Porque no solamente vamos a aceptar los buenos y lo malo. ¿Qué le parece a usted? Porque ha habido un par de veces que se han sumado a algunas personillas y bueno, no estaban de acuerdo con algunas cosas, pero eso es lo importante, como sabes decir vos, Gabriel, la asamblea, la opinión. Y no, chicos, bueno, arranquémosle. Sí. Dale. Todo es valioso y desde ya que uno aprende a veces mucho más, porque uno se esfuerza mucho más, cuando alguien te señala los errores. La palmadita en la espalda es buena, pero también es lindo que te digan, che, tenés que corregir tal cosa, esto, otro. Esto de que dijeron, fíjense si es realmente tal así. Acá nosotros, cuando sentimos que debemos tratar un tema, entramos a buscar material al respecto, porque somos uno más de ustedes. Acá no hay tiras, no hay jerarquías. Y lo único que hacemos es buscar material, ver, observar, orar, pedirle a Dios que nos ayude, que nos avive en todo aspecto y a través de la historia vamos aprendiendo y reaprendiendo una serie de cosas que se aplican todos los días. Así y estamos viendo sobre todo movimiento, Sí, acordémonos algo. Fíjate que la Biblia dice que escudriñarlo todo, dice. Sí, pero acordémonos algo que habíamos hablado en las otras charlas. Nosotros estamos acá, pero el Espíritu nos guía, porque si no estamos bajo el Espíritu, que es la guía que nos deja nuestro Señor Jesucristo, es en vano. Nuestra sabiduría humana, nuestro raciocinio, entonces está bueno, está lindo porque, bueno, hablamos nosotros, no es un robot, pero bajo una guía del Espíritu, y lo hacemos con respeto hacia Dios y respeto hacia la gente que nos escucha, ¿no? Y hacia nosotros. Y tenemos otra cosa,
que a veces al estar en la distancia ustedes van a ver que tropezamos un poquito en el diálogo porque siempre escuchamos más tarde al otro, entonces es un poquito más de dificultad en ese aspecto, pero también demostramos que se puede reunir uno en la distancia, ¿no? No hace falta que nos estemos tocando y abrazando, porque si nuestro Dios está en nosotros, en nuestro espíritu, todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así esto nos enseña algo muy importante, Gabriel, el dejar hablar al otro. Acá aprendemos sí o sí a escuchar y a dar lugar al otro, porque muchas veces, viste, cuando uno se reúne no puede hablar, hablan todos juntos, y esto te ordena un poco en ese sentido. Sí. Es como la música, tenemos ¿no? un retardo. Tenemos un retardo en esto de la distancia y bueno. Es como la música. Un instrumento suena, se calla el otro, canta. No podemos estar cantando y tocando encima todos los instrumentos, no se escucha el mensaje. Entonces, como tiene su mistura, ¿no? Bueno, vamos a meternos en el tema. ¿Qué les quedó a ustedes de lo que charlamos la semana pasada? El día anterior, el lunes, vamos a decir. ¿Qué les quedó más firme en la cabeza? De lo que hablamos otro día. Aclaremos algo. Sí. Estamos hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, para que se entienda un poco sobre qué estamos hablando, y hablamos de la iglesia de Éfeso, ¿sí? De cómo fue el mensaje que el Señor Jesucristo le da a través del ángel, ¿no? A Juan. Entonces, fíjense que había algo muy importante, que había una exhortación, un llamado al arrepentimiento. Son las 3 cualidades que tenemos que ver con las 7 iglesias y una promesa. Bien. Esa es la idea del mensaje central de todas las iglesias que vamos a ver. Va a haber un mensaje, o sea, una exhortación y un arrepentimiento, o sea, un arrepentimiento, la exhortación y una promesa, una bendición. Entonces eso es lo que, como para dejarlo ordenado un poquito, para ir metiéndonos en los temas, y lo que nos quedaba de la charla pasada, podemos decir eso. Hay que volvieron, que no, ellos criticaban la doctrina de los nicolaitas, pero la iglesia de Éfeso tenía una grave falencia, que había olvidado su primer amor, había dejado su primer amor, o sea, esa relación con Dios que tenemos que tener todo. Eso sería un poco el mensaje central de por qué Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Sí, totalmente. A mí lo que me quedó muy firme en mi cabeza, porque uno siempre queda con un epicentro de cada charla durante un buen tiempo o por toda la vida, ¿no? Es el hecho de que hay cosas que el Señor aborrece, el Señor detesta, y la manipulación exagerada, ese gobierno humano, como él lo dijo, en Mateo, acá lo tengo anotadito todavía, Mateo 20, del 25 al 27, que no hay que imitar a los gobernantes del mundo. Porque nosotros estamos para servir, no para gobernar. Así que bueno, y eso era lo que marcaba muy mucho Éfeso, y hoy vamos a hablar sobre Esmirna. Así es. Un puerto muy importante, Esmirna. Sí. Y pasó algo que, con esto ya le voy dejando a ustedes, ¿no? Pasó algo que estamos viviendo ahora, y creo, por lo que se dice, se va a acrecentar mucho más. Estuvieron en una época de escasez económica porque vivieron una persecución muy, pero muy terrible. Sí. Ustedes saben que cuando no podemos salir a trabajar, como es lo que estamos viviendo ahora en parte, aunque no nos hayan prohibido el culto, vamos a decir, a nuestro Dios, pero el hecho de que nos retuvieron en casa hizo que no tengamos ingresos monetarios. Así es. Aquí en Argentina tenemos alimentos todavía, pero si esto sigue así, cada vez se va a complicar. Imagínense lo que vivió esta gente, un periodo de persecución, porque el Señor mismo lo remarca,
Y para esto vamos a leer desde el principio. Así que, muchachos, no sé quién quiere leer el... Vamos a ir a Apocalipsis 2.8. Yo quiero leer. ¿Quieres leerlo, Diego? Sí, quiero leerlo. Dale, vamos. Dale. Vamos. ¿Leamos? Sí. Apocalipsis 2, versículo 8. Arrancamos de ahí. Sí. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Hasta ahí o seguimos al 12? No, estamos ahí. Hasta llegando un poquito más hasta el 12. Sí, al 12, perdón. No bueno, hasta el 12. Sí. Siga versículo 12, el mensaje a Pérgamo. No. Claro, es hasta el 11. Perdón, disculpa, no te escucho, estoy con retardo, disculpe, sí. ¿Está con retardo? A ver ahí, decime, fíjate si está con retardo. Hola. Ahí está. Ahora no. Sí, ahora sí, disculpe. Ahí está. Qué interesante el comienzo de este capítulo, ¿no? De este versículo 8. Es un capítulo porque está hablando de una iglesia nueva, de otra iglesia. Al ángel, el escrito es al ángel de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Tenemos alguna referencia parecida en el resto de la Biblia? Yo no recuerdo. No, pero generalmente creo que se refiere, hay una forma de, creo que el ángel se le dice al ángel de la iglesia por decir al líder. Hay una interpretación por ahí dando vuelta que parece ser que era el líder de la iglesia, que muchos dicen que es referente a un tipo de pastor o líder de la iglesia, o hizo al ángel de la iglesia, pero no es asegurado mucho en sí qué es el ángel de la iglesia, o sea, no podemos hablar algo. Lo que quisiera ver un poquito, antes de seguir... No, yo no lo creo. Por eso, yo tampoco, pero fíjate algo de esta iglesia. Esta iglesia, bueno, estaba situada en un contexto histórico, estaba situada en la provincia de Roma, o sea, es una ciudad que está ubicada en la provincia de Roma de Asia. Era una ciudad que fue destruida por los babilónicos en el año 627 a.C. Dice que fue reconstruida, ¿sí?, por los griegos, y ese templo fue dedicado al emperador romano Tiberio. Según los historiadores, Esmirna era una ciudad muy linda que se llamaba la perla del mar Egeo. Dice que la palabra Esmirna significa mirra. Seguro que por ahí, bueno, se calcula más o menos que seguro que haya habido una plantación de muchos árboles de mirra, por eso se le había puesto un poco, por el perfume que larga, ¿no? La mirra, en preparación a lo que eran los muertos. O sea, cuando morían los muertos, por una cuestión de religión, de esta, como es creencia griega, le ponían mirra por una cuestión de tener un aroma agradable. Acuérdense, bueno, que una persona muerta tiene su olor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Parece ser que empezando a descoyunturar lo que sería la persecución, dice que eran perseguidos a muerte por los romanos y judíos que vivían ahí. O sea, a ver, parece ser que los cristianos convivían con los romanos y judíos que los perseguían. Fíjense en algo, una cualidad muy interesante de decir, dice que Jesús se presenta a sí mismo de dos formas muy precisas y que llenan de esperanza los corazones angustiados de esta iglesia. Porque dice que sufrían persecución y angustia, ¿por quién? Por causa de Cristo. Y acordémonos algo, Jesús dice que utiliza el nombre y se identifica como Dios, también en Isaías 44, 6, 7, pero ¿qué pasa? Padecían que persecución por causa de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, poniéndolo un poquito, dejando un poco en claro esto, fíjense en estos días.
En estos días que estamos viviendo nosotros, para tener un ejemplo actual, donde ya hay persecución, o sea, hay persecución, no es que no ha habido nunca persecución de la iglesia, pero ¿por qué se perseguía la iglesia justamente en Esmirna? ¿Por qué padecían estos cristianos? Por la causa de que de Cristo. Y muchas veces, ¿cuánta gente está padeciendo por la causa de Cristo y cuánto van a padecer? Porque acordémonos que estamos viviendo situaciones muy extremas en estos tiempos, como decía Gabriel, de pandemia, de reuniones, de que brotes. Se viene algo, gente, muchachos, que es algo que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y es preocupante para el pueblo cristiano, porque la iglesia ya va a empezar, ya está siendo perseguida. Tenemos a amigos en Río Tercero, mucha gente como pastores, que ya hace tiempo que los han empezado a perseguir, se les han levantado por causa de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a padecer por causa de Cristo? Como en la iglesia de Esmirna, no sé qué les parece a ustedes. Si ustedes están viendo algo medio, como dicen, ¿no? Algo muy apocalíptico, como sabe decir el nombre. ¿Por qué dicen que estamos viendo tiempos apocalípticos? Justamente eso, porque estas cosas ya sucedieron antes, ¿sí? Y están copiándose, están siendo un espejo, por decirlo así, hoy en día. Imagínense qué persecución ya no nos podemos reunir. Como decíamos en la otra charla, no sé si vamos a poder empezar a tener este tipo de cosas. ¿Por qué? Por una causa. ¿Cuál es la causa en común? Cristo. Y eso es lo que a mí me llama y me hace campana en la cabeza, la causa por Cristo, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que acá... Sí. Sí. Vale. Habla, Diego. No, lo que pasa es que a mí me parece que cuando se habla de persecución, de la Biblia de persecución, en estos tiempos no quiere decir que sea exactamente igual a cómo los persiguieron a los antiguos, a la iglesia primitiva, sino que puede ser una persecución a nivel psicológico, a nivel espiritual también, a nivel... No nos podemos juntar porque, ¿cuál es la excusa? Bueno, por el tema de la pandemia, está bien, pero a nosotros, digamos, como iglesia cristiana o como el templo donde nos reuníamos, a la gente, hay mucha gente que hacía poquito que no iba a la iglesia, gente que no está madura en la fe, que lamentablemente terminan apartándose o enfriándose. Son muy pocos los que han quedado, que siguen el camino del Señor, a pesar de que ya no se pueden juntar, no pueden ir a la iglesia, porque es como que ir a la iglesia, bueno, de alguna manera te congregabas con otro, donde espiritualmente uno se encuentra, ¿no? Con otros que están en la misma, por decirle así. Diego, pero en este momento... Diego, discúlpame que te interrumpa, déjeme leer un versículo antes que se me vaya sobre lo que es la persecución para hacer un paralelismo. En 2 de Corintios 12:10 dice esto: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Esto está diciendo Pablo a los Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, fíjense en un poquito, sufrimos privacidades, sufrimos, porque en cierta forma en sí no es algo directo, pero termina siendo indirecto. Por ahí, como decís vos, no es algo directo como habrá sido en esos tiempos, pero termina siendo indirecto. Ahora, la causa-efecto es la misma. La privación, privación, a ver, desde lo social, claro, desde lo social a lo espiritual o a la fe de uno, es privación, ¿sí? Entonces, ya hay una persecución, porque ya hay fíjate lo que dice Pablo, hay una privación, hay una disfidelidad. En este momento hay muchas iglesias que parece que el domingo van a abrir. Van a abrir, van a tener reunión, se van a regocijar, van a estar contentos y qué sé yo. ¿Y qué va a pasar cuando le vuelvan a prohibir? Va a tener un efecto peor que el primero, porque la gente va a estar ilusionada, y ahí van a empezar a sentir esa persecución, es decir, ¿por qué nos prohíben? ¿Por qué nos dicen que sí? ¿Por qué nos dicen que no? Ya aconteció en Corea del Sur, en el comienzo de la pandemia, que una iglesia, o sea, vean cómo se corre la noticia, pero ¿para qué?
para hostigar en algún momento. Porque Claro. hubo un contagio, supuesto contagio en una iglesia de Corea del Sur, y ya las iglesias pasaron a ser un punto de ataque. Y eso Claro. es lo que es la forma sutil que está teniendo, no vamos a decir el gobierno, pero que tiene el diablo directamente, de ir atacando, minando. Él va minando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, si nosotros abrimos, o si alguien abre su iglesia, va a ser primero multado, denunciado, multado, y le van a cerrar la iglesia, falta saber por cuánto tiempo. Entonces, pasa a ser una sutil persecución por el momento y un adoctrinamiento o un adiestramiento, como me gusta decir a mí. Gaby, fíjate lo que se viene más diciendo. adelante. Claro, fíjate que la palabra, podemos dejarlo, podría hacer un paralelismo sobre la palabra tribulación. ¿Por qué? Porque la palabra tribulación significa presión, angustia, carga, aflicción. Bien. ¿Ah? Entonces, fíjense un poquito, Bien. hacer un paralelismo con la iglesia de Esmirna. Nosotros en este tiempo hemos padecido estas cosas: presión, angustia, persecución, aflicción, carga social, carga económica, carga espiritual, angustia, porque eso trae angustia, es todo correlativo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta iglesia padecían tres cosas: tribulación, pobreza y blasfemias. Entonces es importante ver esto, porque esto estamos viviendo. A ver, dice que en la pobreza, esta iglesia no podían trabajar libremente ni tener negocios, y eso producía en sus vidas mucha pobreza y escasez. Pero dice, el Señor les dice que son ricos espiritualmente. Y en lo que es blasfemia, para hacer una síntesis, dice que en Esmirna había una comunidad de judíos muy grande, y la persecución que sufrieron la gran medida venía de los judíos. Ellos blasfemaban el nombre del Señor, pues no creyeron ni creían como Mesías. Mirá vos, el Salvador. El Señor los llamaba sinagoga de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió persecución, a los judíos los llamó hijo de Satanás, en Juan 8, 37 y 44. Entonces, como para hacer una síntesis global de esto, fíjense que son mucha similitud a estos tiempos. Sí. La carga. Algo muy importante de esta iglesia que es que se ve muy rápido. Primero y principal, ustedes van a ver que es cortito el pasaje en el cual se habla de ella, ¿no? El Señor prácticamente no recrimina nada de esta iglesia. O sea, es más, al contrario, es como que tiene un orgullo de decir, ustedes están en un lugar donde el diablo está sentado, y encima donde tienen una sarta de religiosos que lo que más hacen es perseguir, y hay otros que se dicen ser judíos, o sea, que actúan como judíos, ni siquiera judíos eran, y estaban trabajando en contra, porque cuando a nosotros el Señor nos ha enseñado que la salvación, o sea, la Biblia en realidad, nos enseña que la salvación viene a través de los judíos. Jesús lo fue. Pero llegó un momento que el Señor dijo, por eso que vamos a ir muy derecho, no nos vamos a extender ahora, pero hay un testamento, Nuevo Testamento y Viejo Testamento. El testamento se celebra cuando alguien muere. No vamos a decir que el Antiguo Testamento no sirve para nada, no, porque hay muchas cosas que sirven, pero marca un gran cambio. Y los judíos y los judaizantes hasta el día de hoy, por eso lo repito, lo que hacen es tirar para atrás sobre las cosas nuevas que trajo el Señor. Ese famoso de lo nuevo que hablamos el otro día. Hay que nacer de lo nuevo, hay que estar en lo nuevo y entrar en este reino espiritual que el Señor nos trajo. Entonces, no se puede andar toda la vida con lo viejo. ¿Por qué? Porque lo nuevo es excelente. Lo viejo quizá fue bueno. Lo nuevo es excelente. Lo trajo nuestro Señor directamente de los cielos. O sea, no es un profetita que salió por ahí, claro, o un apóstol que salió por ahí. No, es nuestro Señor.
el mismo que habló y que trajo este mensaje del cual estamos hablando hoy. Entonces estos judaizantes, de una manera u otra, se interponían entre lo nuevo que el Señor traía y bueno, y ahí el Señor se disgusta. Ahí lo ves. Yo te voy a decir algo. Sí, Diego, yo te voy a decir algo. En este momento, cuando arrancó la pandemia, en este momento indirectamente la sociedad, hablemos de Argentina nomás, la sociedad en conjunto está bancando de alguna forma sin ganas lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha pasado a ser prácticamente algo que no hace falta. Porque yo he visto en internet muchos que han dicho, bueno, ¿y a dónde está Dios con esta pandemia? ¿Qué pasó con los pastores que sanaban? ¿Qué pasó? Por eso te digo, hay una persecución mínima, por decirle así, que va a ir aumentando con el tiempo que esto siga. Porque, escúchame, si yo no fuera cristiano, yo tendría exactamente el mismo pensamiento de una persona que no conoce a Cristo y diría, bueno, pero si me han predicado tanto a mí de que Jesús sana, de que Dios sana, ¿por qué Dios no sana a las personas con el coronavirus? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Y a mí me recuerda cuando al Señor Jesucristo, los fariseos le decían, bueno, a ver, danos una señal. ¿Viste? Hace un milagro para que nosotros creamos en vos. Y si lo remontamos a estos tiempos, es prácticamente lo mismo que la sociedad nos está diciendo a los cristianos. ¿Y por qué no hacen un milagro? Diego, ¿te das cuenta? Por eso lo que yo digo, a ver, no confundamos, acá había una cuestión de fe. Acordémonos que los judíos están, acá el pasaje nos está diciendo claro, y está diciendo que los judíos no creían en el Mesías. Entonces, por ahí pueden creer o no creer la gente de la religión que sea o de la fe que sea, pero en cierta forma, fíjate cómo eran perseguidos por ellos puntualmente. Porque como decía Gabriel, tiran para atrás, ¿no entendés? Lo que nuestro Señor viene a hacer. Ahora, haciendo un énfasis en lo que estás diciendo, voy analizando. Fíjate que esa falta de, a ver, de esto que decías vos, de que hay mucha gente que se dedicaba a ofrecer milagros y todo eso, ¿qué lo podemos llegar a decir falsos profetas? Porque hoy en día, ¿dónde están todos esos personajes? Por no voy a dar nombre, pero ya más o menos, porque ya está muy quemado en los nombres, y no les quiero dar fama, pero todos esos personajes donde tiraban la Biblia en el piso, decían que tenían el poder de Dios estaba acá, oraban por coronavirus, reprendían al coronavirus y al otro día salían no sé cuántos casos en cada país donde pertenece esta gente. ¿Dónde están los teles evangelistas, los teles apóstoles, los teles profetas que decían que el poder de Dios sanaba a la gente? Entonces yo no estoy cuestionando nuestra fe, porque todos creemos que Dios puede hacer las cosas, porque Dios es un Dios omnipotente, pero cada vez que Jesús hacía un milagro, lo hacía con un propósito. Fíjense en que Jesús hacía milagros con un propósito. No hacía milagros porque yo decía, pum, como una obra mágica, de una varita y ya sanaba. Entonces, ojo. Hubiese hecho una sola oración y se sanaba a todo el mundo. Claro, pero fíjate que hablábamos el otro día de la fe del centurión, de la mujer que toca el manto. O sea, fueron muy puntuales. Porque acordémonos algo que es hay que recalcar. El ministerio de Jesucristo fue muy de liberación. O sea, Él vino a libertar a todos los que están perdidos. Venid a mí todos los que estáis cansados y cansados y que yo los haré descansar, dice. Fíjate claro, y agotado y fatigado. ¿Por qué? Porque te está hablando de librarte de la carga. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Mi socorro viene, como decía David, viene de ti. O sea, esa dependencia que nosotros debemos tener de nuestro Señor Jesucristo no está. ¿Y saben de dónde viene? Desde las mismas iglesias, desde las mismas doctrinas. Nos han enseñado a depender de estos personajes y no de nuestro Señor Jesucristo. Por eso parece, y hoy en día, y esto lo animo a decir,
padecemos la falta de discernimiento y no sabemos por dónde disparar. Veo creyentes, veo personas que creen en nosotros, desesperados porque necesitamos reunirnos. Hago una pregunta. Los cristianos de la primera época, la época de Constantino o de César, cuando los perseguía, ¿cómo habrán hecho? Dice que se pegaban pedazos de la palabra acá en la ropa para poder, porque se les privaba. Entonces, esto no es nada nuevo. Pero ¿desde dónde se les priva? A mí me alarma esto. No estoy criticando, no aclaro, pero estoy juzgando en lo espiritual. Hemos, y me hago cargo y nos hacemos cargo todos, hemos fallado, muchachos, en eso, en enseñarle a la gente a depender de qué, de una persona, de una entidad, de un líder religioso. ¿Y Dios? Entonces, ¿qué hoy en día, en esta época de aflicción, de carga, de problemas, estamos desesperados, necesitamos ir a la iglesia porque nos parece ser que no somos creyentes en nuestra casa? No podemos orar, no podemos salir al aire, hacer un video, decir, hermanos, tengamos fe en Dios, como Jesucristo dice a esta iglesia, todo lo que va a padecer va a ser por poco tiempo, porque yo les daré, o sea, les da una esperanza de que confíen en Él, no los deja tirados ahí. Me borro, hoy hacían milagros, hoy el Señor así, pero ya desaparecemos. O sea, desapareció la fe, desaparecieron los televangelistas, desaparecieron la gente que tenía la unción. Hago una pregunta, ¿dónde está esa gente? Déjame contestar algo. El Señor nos envía a los discípulos, dice, vayan por todo el mundo y sanen. O sea, no estamos ni siquiera, más vale que estamos a favor, nunca en contra de que la gente se sane. Pero obvio, no dijo, ustedes solamente deben depender del que yo le dé el superdón de qué sé yo, no. Vayan. En mi nombre sanarán enfermos. Eso lo vamos a tener también que tratar un día. Pero sobre todas las cosas, aquí, ¿qué es lo que vemos en el mensaje a Esmirna? El Señor aclara algo, ¿no? Él dice que es el primero y el último. El último. El que estuvo muerto y volvió a la vida. Qué bárbaro. Dice, es tremendo esto. Increíble. Él murió. Él vuelve a la vida. En el final de este pasajito, dice, el vencedor, gente, esto es para todos nosotros. Sí. Para todos nosotros. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte, no conocerá la segunda muerte, no sufrirá la segunda muerte. El Señor habla de dos muertes. Sí. Qué raro, ¿no? ¿Quiere que vayamos ahora a esto o nos metemos en Gaby, el resto del pasaje? Gaby, mira, te lo digo rápido, déjamelo decir porque lo tengo acá. Mira lo que estás diciendo y fíjate que en Apocalipsis 2:10 dice que no temáis en nada, eso es lo que les deja la promesa, quería dejar eso en claro, que lo que vais a padecer. O sea, ahí está confirmando que iban a padecer sufrimiento, pero que no hay que temer. Y fíjate, también dice que el diablo obrará en contra, o sea, dice que obrará, pero tendrá un propósito y un tiempo limitado. Apocalipsis 2:10b, o sea, sigue un poquito más abajo. Y fíjate lo que dice, sé fiel hasta la muerte, ¿y qué vas a recibir? La corona de la vida. La corona. Eso es la salvación, se refiere a una salvación. Pero una salvación no solo una vida eterna, es una salvación de acá. Porque cuando entendemos que Jesús vino a salvarnos, todavía estamos en esta tierra. O sea, esa salvación nos salva todos los días de esto. O sea, ellos le estaba diciendo de esa salvación de persecución relacionada con el reino de los cielos. Se destaca algo a modo de premio, ¿no? Porque el Señor es la vida. El Señor es vida, nos da la vida. Pero aquí en este caso que vos acabas de mencionar, yo les voy a dar la corona de la vida. Es otra vida. Una salvación. Es una vida superior, suprema. Es una vida eterna. Así es. O sea, yo les voy a dar... Ustedes tienen vida porque el Padre ya les dio la vida. Yo soy la vida, nos dijo el Señor en varias oportunidades. Pero luego dice, yo te daré la corona de la vida. Y yo siento que habla de esa vida eterna, imperecedera,
que no va a haber más sufrimiento, no vamos a tener más dolor. Ese premio de vida es como, dirían los chicos hoy con los juegos, es subir a otro nivel. O podemos dejar de decir que nos graduamos, Gaby. Podemos llegar a decir que nos graduamos de esta vida, recibimos el diploma, ¿no? Mira, me gustó eso. Nos graduamos de esta vida, somos graduados. Sí. No temas lo que vas a padecer, muchachos, vamos a temer, o sea, porque el temor es humano también, ¿no? Claro. Pero para eso tenemos un Señor que también vivió cosas terriblemente superiores a nosotros. Exactamente. Muerte de cruz no es nada lindo. La previa a la muerte, nada linda. El sufrimiento y el hecho de haber quebrado todo su cuerpo. Porque ustedes imagínense, él solamente podía hacer un chasquido de dedos y él destruía a todos los que lo agredían. Pero él se sujetó al Padre y se sujetó al camino que nos quería dejar. Él estaba transitando el camino que nos estaba dejando. Ahora nos dice, bueno, carguen su cruz ahora, pero la cruz de ustedes, nada que ver con la mía. Y acá dice, he aquí el diablo va a meter a alguno de vosotros en la cárcel. En ese momento estaban. Vemos que históricamente estaban siendo perseguidos. También estaba el momento en que hemos hablado de que Juan estaba en prisión en una isla. Primero estuvo en prisión, después lo llevaron a una isla. Lo que cuenta la tradición cristiana católica es que a él lo iban a matar, lo colocaron en aceite hirviendo y él no murió. Y como no murió, causó un cierto temor y lo enviaron a una isla. No está escrito en la Biblia eso, lo toma cada uno con pinza. Pero bueno, el diablo va a meter a uno de ustedes, o sea, nosotros ¿qué es lo que vemos? Vemos una autoridad, vemos un alguien que se levanta, en este caso, unos judíos, otros unos romanos, qué sé yo. El Señor no, va derecho al epicentro, el diablo. Claro. El diablo va a meter a uno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Ese es el propósito. Hay un colador en el medio de todo esto. Gaby, acordate algo, que eso tiene un propósito, o sea, no es al vicio que se levante. Eso tiene un propósito específico, no es porque quiere el diablo. O sea, esta iglesia del Crisol, si se le puede llamar, tuvo un momento señalado por 10 años, que de acá ustedes saben que normalmente cuando te hablan de días son años. Una tribulación superior a la que estaban viviendo durante 10 años, en lo cual el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído activo, escuche lo que el Espíritu dice la iglesia. Mira lo que no dice van Santiago. a conocer la segunda muerte. Sí, mira lo que dice Santiago, Gaby, lo que dice Santiago 1.12 sobre la corona de la vida, porque hay que explicar, hay que hacer un poquito que ya habla de la corona de la vida. Mira lo que dice, a ver, Santiago 1.12, ¿sí? Lo estoy buscando acá, dice, se los leo. Bienaventurado, soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿Qué Dios ha prometido a quién? A los que le aman. Eso es, o sea, nosotros amamos, por amar a Dios, que habíamos hablado del discípulo amado, la otra vez un poquito de Juan. Fíjate cómo Dios promete. O sea, para hacer una síntesis, hay una, ¿cómo se dice? Hay una persecución, hay una tribulación, por decirlo así, hay una exhortación, pero también hay una promesa que deja que, una promesa que es la corona de la vida a quienes a él le aman, no es para cualquiera. Aclaremos algo, la corona de la vida es para los que a él le aman, no para cualquiera. Aún nosotros, que Dios nos guarde de amar al Señor todos los días, porque muchas veces nos confiamos, sí, Jesús me ama, y nosotros amamos a Dios, porque sabemos que Jesús nos ama, sabemos que Dios nos ama, Dios es ese amor, pero nosotros amamos a Dios, o amamos a Dios cuando nos conviene o cuando necesitamos algo, nos acordamos de Él. Esa sería una reflexión cortita, ¿no?
cotidiana y matutina y vespertina para cada uno de nosotros. Sí, podríamos déjame hacer una observación leyendo la Biblia. En el libro de Apocalipsis, el que siempre tocamos, en el capítulo 20, versículo 14 y 15, aquí se habla sobre la segunda muerte. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay una serie de elementos que uno tiene que ir desmembrando con paciencia, buscando, orando, que son significativos, porque si están escritos, son significativos. Por ahí si lo tomamos así, la muerte y el Hades fueron lanzados, esa es la muerte segunda. No, es como el caso este de la corona de la vida. Si lo leemos muy rápido, te daré la corona de la vida. Bueno, sí, qué lindo. No, desmembra un poquito y le pidamos a Dios que nos muestre por qué el detalle de una corona, de una vida. Claro, lo que pasa, Gaby, discúlpame que te interrumpa, discúlpame para no distorsionar el tema. Acá está hablando de a los que le aman. Fíjate que si hablamos de la muerte segunda, si hablamos de una muerte segunda, es un paralelismo a referencia a lo que está hablando, pero no tendría un poquito, o sea, lo podemos tomar como idea, pero habla clarísima la palabra, no hay que agregarle más nada. O sea, a los que le aman van a recibir ¿qué? La corona de la vida, lo dice Santiago y lo está diciendo Apocalipsis. Nada más. Bien, lo que quería ver, que quería analizar o que lo tengamos en cuenta, es que dice en el versículo 15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, llega un momento que el amor es mucho, pero hay un castigo. Ya lo hablamos también el otro día. Llega un momento que el Señor basta. Aquí el que no ama a Dios, el que no le prestó atención a su palabra, el que no está inscrito en el libro de la vida que Dios tiene, va a parar, no para al limbo, al purgatorio, lago de fuego. Es así que gente, fíjate, muy simple, Gaby. Esto es así, mira. Hoy en día, una persona que se muere sin conocer a Cristo se va derechito al infierno. Así, sin escalas. Libro de la vida se refiere a cuando la persona reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, es inscrito en el libro de la vida. Ahora, vos hablabas del amor, Diego, pero ¿de qué amor está hablando ahí? Del amor a Dios. ¿Cómo sería amar a Dios? Bueno, ¿sabes cómo uno ama? ¿Cómo sería amar? ¿Qué sería amar? Yo te voy a responder, Claro. Mira. ¿Sabes cómo uno ama? Y creo que lo hablamos y lo dijo Gabriel otro día, y creo que uno ama decidiendo. Hay algo que es importante en la vida de cualquier ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Hay algo que nosotros fuimos creados, ¿sí? Con esa libre elección de decidir. Nosotros decidimos amar a Dios ¿en qué? En una acción. ¿Cómo amamos a Dios? Decidiendo. ¿Cómo aceptas a Jesús como Salvador si no lo ves? Decidiendo creer, decidiendo tener fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que se ve. O sea, vos tenés la certeza que existe Dios, pero no lo ves. Entonces, ¿cómo decidís amar? Desde esa fe. Déjenme leer un poquito algo en Éxodo 23, 31 sobre el libro de la vida. Fíjense en lo que dice Éxodo 32, 31, 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, fíjense que ya el libro de la vida aparecía en Éxodo. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Y esto da énfasis a lo que vamos con la otra iglesia, ¿no? Dioses de oro. Que perdones ahora sus pecados, le dice Moisés a Dios, a Jehová. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, bórrame, como diciendo, sácame. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este reharé o borraré yo de mi libro. Fíjate que ya el Señor en Éxodo ya está advirtiendo a su siervo Moisés que al que desobedeciere a Dios lo borrará. Acordémonos que estamos hablando bajo una ley. Hay que tener cuidado con esto.
y no entrar en condenación. Abogado tenemos a Jesucristo. Con esto no significa que vamos a hacer lo que querramos, porque acordémonos que estamos bajo una gracia. Pero esto advierte que si no amamos, por eso vuelvo a hacer énfasis, el versículo no hay que agregarle nada. Si el que ama a Dios, el que ama, y amar involucra decidir, obedecer, respetar, ¿sí? Honrar, todo eso involucra amar. A Jehová le dará de la corona de la vida. La corona. ¿Sí? Está hablando de corona, de galardón. Sí. También hay otro aspecto de muerte, ¿no? Porque a veces cuando la persona no vive en Cristo, vive Él. O sea, yo no tengo a Cristo, vivo yo. Yo soy mi vida y muero. Pero la muerte que es simbolizada con el bautismo, que nosotros normalmente sabemos utilizar, que ya es de adultos, cuando la persona decide, como decías vos, Rodríguez, la persona decide, he decidido seguir a Cristo, dice un antiguo himno, claro, que también se cantaba. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pasa de muerte, es más, se hace el acto de sumergir a la persona y de levantarla. Cuando baja el agua, simboliza la muerte del ser carnal espiritual con toda la influencia pecaminosa del enemigo de Dios, y el renacer ¿en qué? En Jesucristo. El mismo Jesucristo nos ha enseñado que Él es la vida. Yo soy la vida. Fíjate, yo soy la vida, dijo en un momento. Sí. Fíjate lo que estás diciendo, es muy importante y lo estás aclarando muy bien, y es importante aclararlo, y está bueno esto, porque nunca se habla de esto. ¿Cómo uno es? ¿Por qué no somos bautizados de niño? ¿Por qué nuestra fe no creemos que desde niño tenemos que ser bautizados? Porque desde niño no tenemos el raciocinio o el poder de decidir qué queremos hacer. O sea, no te pueden inculcar, cachete. Ahora, desde una conciencia, como dijiste, desde una decisión de conciencia, es decir, yo he decidido seguir a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2.17, 2 Corintios 2.17. ¿Qué significa? Que si de modo que vos en tu pensamiento decidís, ¿sí?, seguir a Cristo, te has borrado todo tu pasado y sos una nueva criatura, sos una nueva persona. Fíjate qué importante eso del bautismo, como lo que estamos, porque de chiquitos no somos conscientes, no hay una conciencia. No nos pueden decir, te bautizo, ¿qué es esto? No, ponga ahí el agüita con el agua ahí, vamos. No, uno es consciente cuando se bautiza, de que sigue a Cristo. Quisiera, leer sobre las siete coronas del cristiano, de las que habla la Biblia, ya que estamos hablando de las coronas. Cada una de las coronas es un significado. Sí. La corona, por ejemplo, la corona de gozo es por ganar almas para Cristo. Uh-huh. La corona de justicia es por predicar la palabra. La corona de vida es por soportar las pruebas, y esta es la que estamos hablando ahora. Fíjate que la iglesia de Esmirna estaba soportando, y ahí le promete la corona de vida. La corona de gloria por apacentar la grey. La corona incorruptible por luchar y resistir. La corona de sabiduría siendo prudentes. Y la corona de victoria confiando en el Señor. Vos fíjate que cada una tiene un carácter, el carácter que debe tener el cristiano. Si nosotros cumplimos esos pequeños preceptos que dice ahí, seguramente entramos. Pero hay medio como que rozándola. Raspando. Claro, Diego, pero aclaremos algo. Es importantísimo eso, bárbaro. Pero aquí es claro, al que le ama. O sea, Dios no te va a estar diciendo si vos no le amaste, no. Dice, ¿qué dijo el Señor? Por eso, al que decía si me amas, guarda mi palabra, dice. Si me amas, guarda mi palabra. Por eso, pero esa decisión de guardar, es una decisión de guardar o no. Eso es lo que quiero dejar en claro. O sea, si vos decidís ahora, si vos hasta ahora, a ver, aclaremos algo, no amaste a Dios, tenés la oportunidad de decidir amarlo. O sea, eso es el ya.
El Señor está hablando en el ya, o sea, en el de que ya lo ames para obtener esa recompensa. ¿Sí? Entonces, al que le ama, no dice en un tiempo pasado o en un tiempo futuro, al que le ama ya, el que le ama ahora. Claro. Es una decisión. Está hablando de la hora. Claro. Está hablando del presente. Está hablando del momento. Ahí vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Es como que se renuevan. Es como cada mañana se olvida de lo que hiciste ayer. Y está, como dicen muchos en algunas prédicas, Dios pone ficha en nosotros, pone fichas, por decirlo así en un lenguaje no muy... y creyendo, porque Dios cree en nosotros. Aunque nos parezca mentira, así como no, va a creer en alguien tan pecador. Yo interpretaría que todos los días el Señor nos reinicia. Como reiniciamos la compu cuando nos reinicia de nuevo. ¿Viste? Tenemos más reinicio estos días. ¿Pero en qué? En amor. Porque si Dios no nos mueve su amor, ¿por qué obligación tiene Dios de reiniciarte, como decís vos, todos los días? Si vos le sos desobediente, si dice la palabra acordémonos que en los tiempos de Moisés todavía no había una salvación, no había una vida eterna. Por eso Jesucristo a la iglesia de Esmirna le trae esa esperanza. Los 7 mensajes que estamos leyendo tienen esa esperanza de parte de Jesucristo. No es que los larga, por eso dije recién, no los larga como estamos acostumbrados a ver. No, hoy hay poder, mañana no hay poder de Dios. O sea, los deja solos. Como para dejar bien claro el epicentro de la cosa. Fuera de Jesucristo no tenemos vida, gente. Sin amar a Jesucristo no tenemos vida. ¿Por qué? Podés pasar tribulación, podés vivir pobreza, podés vivir debajo de la influencia satánica de toda una ciudad, podés luchar contra los judaizantes, contra lo que sea, pero si sos fiel hasta la muerte, amando a nuestro Señor, porque una cosa es estar convencido de que Dios es bueno y que Jesucristo es el Salvador, y otra cosa es amarlo. Amén. Claro, se entiende, ¿no? Gaby, se entiende. Una cosa es decir, yo quiero ir al cielo porque no quiero estar en el infierno. Y otra cosa es decir, yo amo a Jesucristo. A Jesucristo. Mirá, y yo quiero vivir con Jesucristo. No es que quiero zafar del infierno. Claro. Se entiende, sí. Te digo, entonces, Romanos 8, te cierro con esto. Romanos 8, 35, 39. Y ya vamos al otro tema. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de quién, de aquel que nos amó. Esta palabra, muchachos, cierra este capítulo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, peligro, desnudez, espada, amenaza. ¿Ah? ¿Quién nos va a separar del amor que Él tuvo por nosotros? Llevando a lo que hablamos nosotros podemos hacernos a un lado. Pero Él no. Llevando a lo actual, mirá lo que dice sobre la persecución religiosa. La persecución religiosa es aquella que tiene como objetivo hostigar a personas que tienen un credo que afecta a los intereses de aquel o aquellos que están en el poder, o también por parte de algún grupo en particular que se encuentre al margen de la ley. O sea, en este momento me hago la pregunta, ¿en qué beneficia o de qué le sirve al gobierno nacional la iglesia? Y desde ya, en este momento, primero, claro, no somos una molestia todavía, pero si se llega a ver algún caso de coronavirus en las iglesias por querer abrirla, porque la cierran, que nos juntamos, congregan, qué sé yo, como le veíamos al principio, van a empezar a molestar a la iglesia. Sin la acción de la iglesia cristiana tienen para probar y aprobar cuánta ley LGBT, etcétera, etcétera, etcétera.
tienen para hacer y deshacer, porque de una manera u otra la iglesia con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo con la iglesia al revés, frenan la tarea del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? La iglesia está desprovista, porque sabemos muy bien que hay iglesias que se están cerrando, gente. Hay iglesias grandes que no pueden solventar más sus alquileres, no pueden solventar todo, bueno, estamos hablando de las grandes, ¿no? De las que tienen mucha gente, lo que tienen salones muy grandes, una parafernalia bárbara, y entonces, bueno, están cerrando. Y prácticamente ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar? Que estamos en el ojo de la tormenta, porque como veíamos nosotros, Esmirna pasó un momento de prueba. Esa prueba hizo que el Señor se incline con mayor velocidad o rapidez y que asista de una manera. ¿Por qué? Porque no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, pero pasen la prueba y no van a conocer la segunda muerte. Y la iglesia de Pérgamo, que es la que vamos a leer después, es una iglesia que, veamos lo siguiente, la iglesia de Éfeso, la primera que leíamos, se manifestó en contra de los nicolaitas. La de Esmirna vive un momento muy, pero muy de tribulación y pobreza. Y luego la de Pérgamo obedece ya al tiempo en el que se une iglesia y Estado y hay paz. ¿Por qué? Porque diríamos en la calle, en la transacción entre los sistemas, Satanás sabe cómo inventar la paz. O podemos decir algo, David. Claro, en la paz o podemos decir algo. Claro, podemos decir algo también, no solamente en la tranza, ¿no? Claro, no solamente en la tranza, sino también en su trabajo. Acordémonos que Satanás es muy... y ha usado personas a través de la historia, como lo usó también en la iglesia de Pérgamo, que ya vamos a leer después, cómo usó personas para seducir y distorsionar el verdadero propósito de una fe. Porque acordémonos que la iglesia, no hablamos de eclesia, que significa o iglesia, hablamos de todos, de cuerpos, de integrantes. No hablamos, aclarémonos un poco a la gente, que no es una iglesia, no es la parte física, sino son los integrantes juntos, congregados, juntos, como dice Pablo. Eso es la iglesia. Entonces, ¿qué hacía la iglesia de Pérgamo? Ya lo vamos a leer un poquito el versículo para que se entienda, pero ¿cuál era la idea? ¿Distorsionar qué? Eso, esa comunión a través de la seducción. Ya vamos a ver sobre todo lo que es la seducción, ¿no? Hasta lo sexual, todo, cómo llegan a caer en eso, en esa prostitución. Volvemos a tomar otro término, ya que habíamos hablado, sobre esa prostitución de la fe, y se divide en clérigos y pueblo. Sí. Esos 10 años 10 años que el Señor señaló, se cree que han sido desde el 302 hasta el 313 aproximadamente. O sea, el periodo el cúspide de persecución y luego el tiempo de paz en época de Constantino. Esto es historia, gente, y sabemos que la historia se repite. Cuando entra la iglesia a prostituirse, ya vamos a leer el sí, leamos el texto, David, perdón, primero así nos metemos. Directo. Sí, dice dale. Apocalipsis 2:12, mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjense en que es otra característica que nuestro Señor usa para distintas iglesias. Otra cualidad, ¿no? Dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¡Wow! Empezamos bien, ¿eh? Empezamos heavy. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Bien, aún en los días de Antipas, mi testigo, ya vamos a explicar quién es Antipas, mi testigo, mi siervo fiel,
que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo, dice el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, y fíjense en qué claro, qué bárbaros, el Señor nos está dejando en claro, porque podemos argumentar mucho quién fue Balaam y qué le dijo a Balac. Era un falso profeta, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes a algunos, presten atención a esto, que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es lo que aclara al principio, de filo, va a venir con su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¡Wow! Otro galardón. Bien. Sí. Tiene la espada aguda de 2 filos. Y cabe remarcar que Éfeso se manifiesta en contra de los nicolaitas, pero aquí en Pérgamo los nicolaitas ya estaban adentro. Claro. Ya estaban adentro. El sistema jerárquico. Claro. Y el trono de Satanás, creen algunos, mil disculpas para los que de pronto se sientan atacados, que es Roma. Y bueno, pero claro, acá no lo dice. Pero bueno, pero porque se divide. Yo sé dónde mora, allí donde está el trono de Satanás, y Roma era la que comandaba el mundo. En ese momento era era el poder. Pero con todo retienes mi nombre. Claro, seguimos los cristianos hasta el día de hoy. No ha renegado mi fe, pero que más adelante, ¿qué es lo que vamos a observar? Que se metió otra vez la Babilonia, como hablábamos de tantas charlas atrás. Se mete la prostitución, se mete la idolatría espiritual, prostitución espiritual, estamos hablando, ¿no? Claro. Y acá deja de ser pobre la iglesia. ¿Le suena eso? Claro. Parece, claro. ¿Le suena como a contemporáneo? Sí. Acá ya no, los hermanos no son pobrecitos en dinero hablando, sino que son ricos ¿en qué? En dinero. La iglesia anterior, el Señor no reprocha nada, no critica nada. Pero en esta sí. Mira, Gaby, déjame aclarar algo para que no repitamos lo mismo. Mira, dice que la doctrina de Balaam, porque esto hay que explicarlo bien, porque ¿quién era Balaam? Dice que Balaam, lo vamos a hacer cortito, dice, ¿y cuál era su doctrina? Dice que se encuentra en Números 24, a ver si lo podemos leer un poquito, Números 24, a ver, ya lo busco rápido, lo leemos. Dice, Números 24, para que veamos y expliquemos quién era. Cuando vio Balaam, Número 24, 25, vamos a leer. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue. O sea, no fue. Como la primera y segunda vez, en busca de agüero. Dice, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos estáis extendidas como huertos junto a ti, como árboles plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será de muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Ahab y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará por sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona.
¿quién lo despertará? Bendito los que le bendijeren y malditos los que le maldijeran. Entonces dice que ascendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí lo has bendecido ya 3 veces. Ahora, huye de tu lugar, yo dije que te honraría más que Jehová te había privado. Para ser un poquito más específico, dice que Balaam era un profeta que fue contratado por el rey de Balac. Balac era un rey para maldecir a los israelitas. Fíjense en cómo fue, para qué fue contratado para maldecir, pero Dios no lo permitió. La Biblia... Para hacerle un trabajo, se diría. Claro, es que vení vos que vamos a hacer un trabajito a la nación, a la iglesia tanto, o a la nación tanto. Dice que puede venir maldición, dice el Proverbio 26:2, que puede venir maldición sin causa. La bendición viene por obediencia y la maldición por la desobediencia a Dios. Entonces ya había una desobediencia en decir, ven y vamos a maldecir. Una maldición ya es una desobediencia a Dios. Balaam conocía este principio. Fíjense en por qué Dios habla a la iglesia de Pérgamo. Porque Balaam conocía este principio y lo aprovechó para su beneficio. Oh, miren qué bárbaro. A cambio de una recompensa, aconsejó a Balac cómo traer maldición a los israelitas. Su estrategia fue provocar pecado en los israelitas. Segunda de Pedro 2:15, abandonado el camino recto, se han extraviado según el camino de Balaam. Siguiendo el camino de Balaam, y el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Fíjense en algo muy importante, que este personaje, por eso ellos guardaban esta doctrina de desobediencia. O sea, por un lado, Dios le dijo, anda para allá, pero este miró para otro lado. Entonces, una desobediencia en maldecir al pueblo, ¿sí? Hacer un trabajo, como decía Gabriel, ya es un acto de maldición, una desobediencia. Y fíjense en algo muy importante que también habla, y ahora lo dejo a usted, chico, habla de los nicolaitas, que los nicolaitas tenían el pecado de inmoralidad, ya habíamos leído lo otro, a través de la seducción y lo sexual. Entonces, son 2 doctrinas que aborrece el Señor. La desobediencia, ¿sí? En maldición, y la desobediencia en la inmoralidad sexual. Totalmente. Desde ya, que si no amas a Dios, estás en desobediencia. Claro. Y a partir de ahí viene lo peor. Pero fíjate que le dijo, lo que le dijo Dios, y lo llamó a Balaam para que le enseñe a Balaam a poner tropiezo. O sea, claro. Es como que vos me llamás, un pastor o un siervo, no sé, ¿vale? Dice, che, vení acá que lo vamos a hacer caer a otra iglesia, o vamos a hacer caer al presidente. Che, hagamos una estrategia para hacer caer a los siervos de Dios. Además, te voy a decir algo más. Se supo de brujos que han asistido durante un buen tiempo a iglesias. ¿Por qué? Porque el problema de aquí, porque sí, por eso lo cita a este personaje, es ese sincretismo, es ese maligno que creen que Dios existe, pero tiene que estar en el medio porque conoce sus principios, claro. Le sirve al enemigo. Claro. Entonces, de esa manera se mezcla y empieza a trabajar los nicolaitas. ¿Qué es lo que hacen? Le colocan personajes que son gobernantes, que se sirven de la gente y de esa manera destruyen el trabajo de Jesucristo. Claro. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo todo lo contrario. Jesucristo dijo, ustedes están para servir, no para gobernar. Ahora, bueno, imagínense, como esos brujos que han asistido a la iglesia. Es más, hay casos bien conocidos de tipos que después han dicho, yo en realidad hago trabajo en contra de ustedes y lo mismo vengo acá a la iglesia. También demuestra el poco poder de Dios que a veces hay en algunas iglesias, ¿no? Porque yo creo que si se sintiese realmente la gloria de Dios, no tendrían por qué pasar la puerta, no podrían pasar la puerta. Claro. Pero bueno, lo dejamos ahí. Fíjate, Gaby, algo, y fíjense, chico, algo, me llama la atención algo. Cuando ha habido, hablando de lo que es adoración a ídolos, porque eso es una desobediencia a Dios, siempre hubo una celebración en las civilizaciones paganas o en los pueblos paganos, siempre hubo una celebración
traída de la fornicación. Fíjense un poquito lo que eran los romanos a través de lo que era, cuando hablábamos que hablábamos el otro día, Gaby, hablábamos nosotros personalmente de lo que eran los gladiadores y cómo traían toda esta cosa, ¿no? Toda esta cosa de estrategias en contra de la mujer, que se acostara con la mujer, que se acostara con el gladiador famoso, pero era toda una cuestión de promiscuidad sexual, celebraciones a sus dioses, a Apolo, a Zeus, a sus deidades, donde había fiesta, comida, seducción y había desobediencia. Entonces, todo eso, acordémonos algo que es... Y las prácticas pedófilas también. La práctica pedófila, Esmirna estaba en una civilización griega, ¿sí? Y que estaba con este tipo de espíritu, por decirlo así, romano, en el cual se pasaba todo esto, toda esta doctrina nicolaíta, viene de ahí. Todo esto sexual, todo esto de cómo se divide, acordémonos que empiezan a haber clérigos donde eran los apartados, los sumos, ¿cómo se dice? ¿Cómo decir? Los nómines, todos los que tenían cargos, claro, los nómines, y el pueblo, ¿sí? Como decir, bueno, acá está el pueblo, acá estamos nosotros. Y por eso se la divide un poquito y se le hace un paralelismo con la Iglesia Católica, Apostólica Romana, porque en cierta forma tiene una descendencia, tiene un origen de lo que hablaba recién Gabriel, un poco. Entonces, me llama la atención algo, cómo había fiesta cuando había toda esta inmundicia de pecado, ¿no? Sí, el Señor aquí amonesta. Pero, claro, eso que ellos hacían, que figura ahí, a los días que estamos viviendo hoy en día son nenes de pecho. Sí. Sí. Porque es verdad, porque ya no hace falta. Claro, ya no hace falta. Nombrando ustedes ahí, se hace lo mismo y. El Señor dice: arrepiéntete. Pues que si no, yo leo esta Biblia católica como siempre. Sí. Vengo a ti pronto, presto. Sí, y pelearé contra ellos, pelearé contra ellos con la palabra con la espada de mi boca. Y déjame cerrar esto un segundito. Déjame cerrar esto un segundito, que el Señor en el comienzo de lo que estábamos leyendo dice que yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos, y es la espada que sale de su boca. O sea, está relacionado con ¿qué? Con la palabra. La palabra que corta a derecha y izquierda, por eso tiene los 2 filos. O sea, no tiene contemplación, no es mi palabra y corta y entra y listo. Hace estragos a donde tiene que hacer estragos. Y fíjate acá que dice, arrepiéntete. Claro, dice, arrepiéntete porque vengo a ti pronto y pelearé contra ellos. O sea, está amonestando al pueblo para decir, voy a pelear contra esos tipos, contra los nicolaitas, contra los balaamitas, si se puede llamar, y toda esa gente, ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra. Gente, la espada de mi boca, por eso sale de la boca, porque si no estaría en su mano, y significaría otro tipo de acción. Entonces, la palabra, por eso nosotros siempre leemos la Biblia, por eso nosotros siempre intentamos encontrar todo lo que encaje dentro de la palabra de Dios, porque si no, esta espada te destruye. Claro. Esta espada corta a diestra y a siniestra. Así que a no apartarse. Fíjate que la palabra algo importante que estás hablando, Gaby, lo está diciendo muy claro el texto. Ya en el doble filo lo está diciendo. Tengo pequeñas cosas contra ti, ya hay un filo. Y tengo este otro doble filo que te dice arrepiéntete. Claro, eso es un ejemplo. Es un ejemplo. Ya está en el mismo texto lo que está diciendo el Señor, ese doble filo. Por un lado te exhorto, pero por otro lado te doy la oportunidad para que tengas una promesa. Es increíble, está tan claro, o sea, es tan claro la palabra de Dios, por eso hay que escudriñar la Escritura. La escudriñación es esta, no es analizar o decir lo que a uno le parece. La misma palabra lo dice,
espada de dos filos, vendré contra ti. Y se lo está diciendo, tengo algunas cositas contra ti. Arrepentite y tendrás esto. Simple. Es así, no hay mucha contemplación. No, para nada. Clarísimo, como el Así agua. Que bueno, ¿no? gente. Así que bueno. Vamos hasta el final. Sí. Sé que hemos avanzado mucho en el tiempo, pero bueno. Bueno, pero... sí. Fiel hasta la muerte, ojo con la palabra. ¿Cómo lo diríamos en cordobés a todo esto? Ojo. Claro. Ojo. Iglesia de Pérgamo, arrepentite, hacete a un lado de los nicolaitas, como le dimos que el Señor le va a dar su paga, y si vos estás pegado a ellos, vas a cobrar también parte de esa paga. Gaby, mira lo que dice. Al vencedor, acuérdate como para ir desmembrando un poco más, dice que al vencedor, sí, lo que dice acá, dice en Apocalipsis 17, dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré, ¿de qué le va a dar? El maná escondido. ¿Sí? Esto ya estamos llegando al final. ¿Qué era el maná escondido? Sí. El pan del cielo. La palabra también se conoce como ese pan. ¿Sí? Ese pan del cielo. Dice, el vencedor, quien haya combatido las falsas doctrinas, recibirá revelación de los secretos de Dios. Salmo 25, 12, porque es importante esto de decirlo con la palabra. Estamos leyendo textos bíblicos porque estamos haciendo paralelismo. Totalmente. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Él en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen. Miren que acá habla del temor a Dios. Y les dará a conocer su pacto. ¿Sí? Fíjense en una cosa, le dará de conocer su pacto. La piedrecita blanca. En la antigüedad las piedras preciosas eran otorgadas como premios o reconocimientos por servicio a la comunidad o victorias militares. Los ciudadanos que contaban con dichas piedras se les daban privilegios especiales. Las piedras blancas con el nombre propio grabado servían como entradas para eventos especiales. Era como un ticketing, ¿no? Incluyendo Juegos Olímpicos y fiestas imperiales. Porque miren cómo habla Dios con las cosas cotidianas que ellos hablaban, ¿no? Piedrecita blanca. Porque ellos veían esto. Y fiestas imperiales. Probablemente la piedrecita blanca representa la entrada personal al evento de los eventos. ¿Las bodas de qué? Del Cordero. Apocalipsis 19, 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Los que antes era Pérgamo se convirtió en la ciudad que hoy se conoce como Bérgamo. Fíjense en qué importante, como ya terminando, era un galardón de que recibían en ese tiempo. O sea, era una piedra. Porque viste la palabra que usa, piedrecita blanca. Por ahí hoy lo podemos decir, ¿qué es lo que era? ¿Un dije? ¿O era una piedra pagana? Una tarjeta de entrada. Claro, pero fíjate que, claro, como los romanos eran paganos, o sea, tenían este simbolismo pagano, creían en la gema y todas esas cosas que vienen ya del paganismo, fíjate que le daban la piedrecita blanca significaba la entrada del gran evento. Entonces Jesús le dice, les daré una piedrecita blanca, que era lo que estaban viendo ellos, como diciendo, no son merecedores de ir a esos eventos, pero yo les daré un evento aún mayor que está en mi reino y está en mi camino. Déjame aportar un cachito que nuestro Señor es nuestro pan, ¿no es cierto? Nuestro pan de vida. Él dijo, este es el pan de vida que es partido, bueno, como celebramos en la Santa Cena, la Eucaristía, dirían los católicos. ¿Y qué es lo que también representa esto? Porque el maná era el pan del cielo, Jesucristo nuestro pan espiritual. ¿Y por qué dice escondido? ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Entonces significa que hay un plus ahí, en ese maná, en ese pan de vida, que sabemos, como lo acabo de decir, es nuestro Señor también, pero significa algo más, una nueva vida espiritual abundante, como también la palabra suele mencionar en algún momento.
Entonces hay un nuevo maná, hay un algo que te voy a dar que va a ser glorioso. Y está en qué? Basado en la propia vida de Jesucristo. Volvemos otra vez al epicentro. Por eso Apocalipsis, la gente todavía por ahí no toma conciencia de que el epicentro es Jesucristo. Por ahí se piensa que es un libro como ya lo hablamos varias veces. Y en algún momento la piedrecita blanca, de acuerdo a una definición que encontré aquí, dice que albolapillos, le llamaban también los romanos, en la cual se escribían para memoria los nombres de algunos que irían a ser coronados en un certamen. Eso lo acabo de leer, Gaby. Pero es una... Sí. Bien, pero el nombre nuevo en la Biblia, Diego, es como representa, que eso es lo que iba, déjame terminar, el nombre nuevo es una nueva identidad. ¿Pero con quién? Es algo que nos supera. ¿Con quién? Nos supera. O sea, ¿En quién? Y es más, y dice que no sabemos hasta el momento en que nos sea dado. Explica un poquito la identidad, porque acá está diciendo, así lo dejamos claro a la gente, la identidad en quién, con Cristo. O sea, esa piedrecita dice, el evento al cual, que acabo de leer, por eso es importante que vayamos escuchando lo que lee cada uno, así nos repetimos. Evento que leemos, que le dice esa piedrecita, es al evento que es la boda del Cordero. Aquí nosotros vamos a ser partícipe a estar con Él en Cristo. Sí. Eso es una, como dijiste, una entrada a su reino. ¿Sí? A estar con nuestro Señor. Somos en Cristo, como sabés decir vos. O sea, pertenecer a sus cosas, ¿me entendés? Porque ellos, acordate que no tenían eso. Por eso habla de evento. Es como un evento, una entrada a algo. Claro. Y el cambio de identidad. Porque un nombre, eso es lo que... Por eso que me dirigí a eso. Un cambio de identidad. En la cual va a ser placentera, porque si no... A través de la salvación. O sea, gente, se vienen cosas hermosas. No puede haber cambio de identidad si no hay un cambio. Y bueno, ahí está. Pero antes de haber un cambio tiene que haber una decisión de cambiar. Sí. Si no, hablamos mucho. Así que bueno, a cambiar todo lo que sea, lo que esté dentro de lo que estaría fuera del amor. Fuera del amor a Dios. Así es. Porque si obedecemos por amor, porque cuando nosotros obedecemos a nuestras madres, nuestros padres, y para que ellos no renieguen, vieron que cuando pasamos a una maturidad, uno dice, ya no vamos con esto de que voy a obedecer a mi papá porque si no me va a meter un chilo y me va a prohibir a salir y esto y que lo otro. Sí. Sino que ahora le decimos, no lo quiero ver enojado a mi viejo. No le quiero ver enojada a mi vieja porque se va a poner mal y eso me entristece. Yo creo que por ahí viene la cosa. Gaby, sí. Mira lo que estás diciendo, qué bárbaro. Mira el versículo que tengo para fortalecer esto. Primero en Juan 4:18. Mira lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra ¿qué? Castigo. Y el que teme no es hecho perfecto el amor. ¡Wow! Es lo que acabas de decir, pero en la palabra. Ese temor, ¿sí? O sea, porque el temor produce castigo. Sí. Sí. Ese Qué lindo miedo, sería que hoy, y lógico, todos los que puedan llegar a ver este video se sumen a este mover, a este sentir. Que hoy le podamos decir, y siempre, todos los días le podemos decir, Señor, yo estoy aquí vivo porque te amo. Yo hago esto porque te amo. Yo me junto con mis hermanos porque te amo. Así es. Yo quiero ir a vivir contigo porque te amo. No entiendo todavía por qué, porque no te veo, no te abrazo, pero te siento. Qué lindo sería, porque eso es una confesión maravillosa, que le podamos decir a nuestro Padre, a nuestro Señor,
mira, yo te amo, pero con todo, yo daría mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida no sirve. La que sirve es tu vida. La que sirve es tu vida en mi vida. Porque tú eres la vida eterna. Tú me vas a dar una corona porque esa vida depende del propio Dios. Nuestro ser viene de Él. El primero, que también es el último, se fijó en vos, Diego Rodríguez, Diego Heredia, en mí, en los que nos están escuchando, en los que podemos compartir esto, siendo el amo, el supremo, teniendo una gloria que no podemos entender, ni vamos a entender jamás, solamente cuando estemos con Él, cuando Él nos muestre. Qué lindo sería, ¿no? Sí. Qué lindo sería. Me encantaría a mí que todos podamos hacer esto todos los días, cada vez que recordemos, cada vez que veamos. Gaby, qué lindo es la oportunidad. Qué lindo es. No el sería. Qué lindo es. Empecemos a hablar desde hoy. Qué lindo es hacer esto, ¿no? Hoy, ya, en esa cuestión de que hablábamos de decidir en el ya, ¿no? Qué lindo es cuando decimos a Dios te amo, Señor, cuando le decimos te necesito, no soy nada, siervo inútil soy, no soy nada, sé que no sé nada, como decía Pablo, o sea, sé que no sé nada, o sea, desde esa cuestión de arrepentimiento, de humillación, de postración, decir, Señor, te amo, te necesito, porque no soy nada. Qué lindo que es en el hoy, en el ya, de hacer eso, ¿no? Se animan que hagamos cada uno a su manera, porque el amor es personal también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, empiezo claro yo muy brevemente, porque después queda algo personal. Yo le hablo como mi papá y bueno. Así es. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en nuestra vida, en nosotros, que estás en los cielos, Jesús, que estás en todo el universo, porque tú eres el creador y tú eres el consumador de todo. Yo te amo. De Cristo, Señor. No puedo explicar de otra forma. En tu nombre, Jesús. Porque si no te amase, no estaría ni siquiera aquí con mis amigos, haciendo lo que hacemos, buscando de tu palabra, queriendo aprender de ti, porque te amo. Amén, sí, Señor. Porque desde niño pude hacerlo y todos los días me equivoco y todos los días siento tu mano, que está tu espíritu, que estás no para tirarme abajo ni reprocharme, sino para levantarme, para que te siga amando. Amén, sí, Señor. Para que siga caminando, amando. Gracias, Señor. Y con todos los errores y con todas las faltas, me seguís amando y yo quiero seguirte amando para siempre. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Gracias, Señor. Recibe mi declaración de amor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Gracias. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Señor, en esta hora, papá, debemos entender algo, Señor. Que somos un cuerpo, Señor, que estamos reunidos, Señor, todos juntos, Señor. Como dice tu palabra, como dice Pablo, congregados, Señor, bajo un mismo sentir, Señor. Tu palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, Señor. Señor, no te podemos amar a ti, Señor. No podemos decir que te amamos si no amamos a nuestro prójimo, Señor. Si no nos amamos a nosotros que nos vemos, Señor. Si no nos amamos, Señor, al que tenemos al lado, al prójimo, que lo vemos, ¿cómo te vamos a amar, Señor? Señor, que podamos sacarnos, Señor, de careta ante ti, Señor, y reconocer, Señor, que a veces no decidimos amarte, Señor, como te merecemos, Jesús. Aún así, Señor, dando tú tu amor por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Pagando ese precio, Señor, por nosotros, sin escatimar nada, Señor, sin escatimar ni una gota, ni un pedazo de amor, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién somos ingratos, Señor, a veces, diciendo que te amamos, Señor? Y no te amamos, Señor. Reconocemos nuestro error, reconocemos nuestro pecado, reconocemos, Señor, nuestras falencias en creer que te amamos, porque una cosa es decir que te amamos, pero no amamos al prójimo, Señor. Aún nosotros tenemos muchas fallas que nos tenemos que perdonar, porque perdonarnos, Señor, también es amarnos, Señor. Señor, nuestros enojos contra nuestros hermanos, nuestros enojos contra nuestros padres, nuestros enojos, Señor, contra ti, Señor, que muchas veces
Hemos estado enojados contigo, Señor, y no queremos ser, Señor, sinceros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por no haberte amado, porque ese enojo hace que nos separemos de ti, Señor. Padre amado, queremos amarte con toda nuestra alma y nuestro corazón, pero genuinamente, no de palabras fingidas, sino, Señor, de una actitud real, desde palabras que las expresamos de nuestro corazón, que aún es chico a comparación con el amor que tú nos das, pero somos siervos inútiles ante ti, Señor, siervos, Señor, ingratos que llegamos ante ti reconociendo nuestros errores, arrepintiéndonos, Señor, de nuestros pecados, arrepintiendo de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, Señor. A veces hablamos de los demás, pero nosotros también somos, Señor, pecadores y cometemos errores, pero sabemos, Señor, que tú nos llamas al arrepentimiento genuino, de corazón. Por eso creemos en ti y a través de ese temor, Señor, llegamos a amarte, a través de esa reverencia, de ese reconocimiento, Señor, que como Padre de los cielos, Padre eterno, tú eres nuestro Padre, como un padre ama a su hijo, Señor, tú nos amas, Señor, y nos has amado con amor eterno, no con amor incondicionado, Señor. Te pedimos perdón por nuestro amor condicionado, Señor, nuestro amor, Señor, que te condiciona y condicionamos según nuestra forma de estar, nuestro ánimo. Te pedimos perdón por estar desanimados, por darnos el lujo de bajonearnos, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Papá Espíritu Santo, toca en esta hora nuestras vidas. Todas las personas que están escuchando, Espíritu Santo, obra en cada uno de ellos. Llévanos al arrepentimiento genuino, Señor. Quebrántanos, transfórmanos, límpianos, Señor. Renuévanos, Señor. Ya no nueva criatura. Y que nuestras cosas viejas que tenemos en el pasado sean pasados, Señor. Porque somos criaturas hechas nuevas en ti, Señor. Nuestra vida está escondida en ti, Señor, y te pertenecemos, Padre. Espíritu Santo, en esta hora, toma control de nuestras vidas. De Gabriel, bendigo a Gabriel, bendigo a mi amigo, bendigo a Diego, bendigo a todas las personas, bendecimos a Alberto, bendecimos a las personas que nos están viendo, Señor. Señor, y te pedimos perdón, Señor, por haberse levantarnos en contra de ellos, Señor. Y a veces, Señor, en contra de nuestros prójimos, Señor. Que podamos tener temor, Señor, en ti y cambiar cada día, Padre. En el nombre de Jesús, mantenemos en una esperanza, en una misma fe, en un mismo Dios. Nos mantenemos en ti, Señor, y en ti estamos seguros, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén, Señor. Amén. Amén, Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos estar juntos, Señor, a pesar de que físicamente nos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas cada lugar donde antes era una iglesia, bendice a cada persona, fortalece, Señor, la fe, porque estamos viviendo tiempos, Señor, donde son peligrosos. Estamos ya en los últimos tiempos, Señor, y todo esto que estamos leyendo, todo esto que estamos escudriñando, Señor, buscando, aprendiendo, que se pueda, Señor, entrar en nuestra mente, Señor, porque son tus palabras que se están cumpliendo y que se van a cumplir, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a resistir, a vencer, como dice tu palabra, Señor, para poder entrar al reino de los cielos, Señor. Bendice a aquellos que no te conocen, que puedan a través de estos videos, de palabras, Señor, se vuelvan. Bendice a cada cristiano, Señor, bendice a la iglesia, bendice, Señor, protégenos, guárdanos, sabemos que van a venir tiempos peligrosos, aún más que lo que estamos viviendo hoy, Señor, pero todo está escrito para que se cumpla tu palabra, Señor. Amén. Ayúdanos a ser fieles, Señor, con ese amor verdadero, Señor, que nada nos aparte de tu amor, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre. Sabemos, Señor, que siempre los que nos vamos, los que nos apartan. Amén. Renueva, como decíamos, todos los días, Señor. Gracias te damos por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, en la cruz, Señor. Por darnos esa salvación tan grande, Padre.
Por eso estamos aquí, por eso queremos compartir con la gente lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y hacerles entender de que por ellos también tú has muerto, Señor, y has resucitado. Señor, nos les haga entender. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Sabemos que tu regreso está pronto, Señor. Por eso necesitamos más de ti cada día. Llénanos, Espíritu Santo. Que tu luz, que tu amor esté sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Bendice a cada uno de los que estamos viendo, los que van a ver, Señor. Trae luz, Señor. Amén, paz, sí, Señor. En el nombre sobre de todas Jesús, las cosas, luz, Señor. Por la sangre de Jesús. Que tu palabra, Señor, pueda, Señor, traer convicción de pecado a las personas. Tu Espíritu Santo, Señor. No queremos ser nosotros, queremos que tú seas en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gente, amén, Padre. Disculpe, pero a mí se me fue el audio de ustedes, así que lo escucho muy de lejos porque me entró una llamada justo. Así que bueno, me voy saludando. Acá está. Bueno, bueno, muchachos, el Señor se manifiesta como quiere, ¿no? Eso es lo importante, que Dios está con nosotros y nosotros lo importante es que permanezcamos en Él, ¿no? Eso que tengamos todos los días a partir de hoy y que sea ya decidir seguirlo. Así son las cosas. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como dice ese himno, ¿no? Así que bueno, gente, bendiciones, nos estamos viendo. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Dios les bendiga. En el nombre Hasta la próxima. Chao. Vamos a seguir hablando de las iglesias. Amén. No. Chao, Diego. Bendiciones. No hablo sin escucharlos, así que bueno. Bueno, queridos, saludamos. Amén. El lunes seguimos en Apocalipsis 2 todavía. Así es. Bendiciones. Chao. Dale. Un abrazo a todos. Vamos.